Y listo, Beto. Ahora sí, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú qué tal? Igual, bien, bien. Parece que te escuchas perfecto. Si no, ahorita el chat nos va a ir diciendo algunas Sí, cosillas. Pero bueno, parece que vas bien. ojalá. Un gustazo tenerte otra vez, amigo. Muchas gracias por compartir en esta ocurrencia mía del Festival de Impresores 3D. Gracias por compartirnos tu experiencia. Siéntete libre también de decir las cosas abiertamente. Aquí no hay censura para nadie. Ya viste a Franco hace rato que le tiró a otro invitado. Entonces, adelante, por favor. El espacio es tuyo. Y bueno, cuéntanos un poquito rápido de ti para los que no te conocen. ¿A qué te dedicas? ¿Qué has hecho? ¿Cuánto tienes en este mundo? Venga, te escucho. Híjole, bueno, pues antes que otra cosa, felicidades, ya que es un año y 20,000 suscriptores. 2 años, 20,000 suscriptores. Dos Dos años. años, 2 años. no, pues muchas felicidades a ti y a todos Gracias. las personas que trabajan contigo. No es Gracias. por nada, pero están en buenas manos con Fer. Muchas gracias. Eh, y pues aquí andamos. Yo, bueno, la verdad es que no tenía preparado como una presentación mía, pero soy ingeniero en mecatrónica. Bueno, estudié ingeniería mecatrónica, no estoy titulado. Me titulé por parte de la Universidad de la Vida como desarrollador de hardware y Ok. eso es lo que hago. Eh, Hago diseño electrónico, hago prototipado y pues la impresión 3D es parte de mi día a día. Estoy metido en la comunidad del movimiento Maker en México y pues por eso es que estamos aquí. Soy compañero de Fernando de la universidad. Creo que tenemos un año o algo así de diferencia, Más o menos. pero realmente no nos conocimos hasta que llegamos a un trabajo y ahí estábamos los dos, ahí coincidimos, creo. Sí, Beto es un ejemplo claro de que la impresión 3D es una herramienta, ¿no? O sea, que no porque quieras dedicarte a la impresión 3D significa que tiene que ser el centro de todo, ¿no? O sea, para Beto es un martillo más, o sea, es un desarmador más. Y bueno, Beto, cuéntanos también un poco esa experiencia de cómo involucrar la tecnología dentro de lo que ya haces. bueno, pues creo que para los que estudiamos mecatrónica, una carrera técnica de ese tipo, pues era lo que nos hacía falta para poder desarrollar prototipos, ¿no? Sí. La impresión 3D es la herramienta para desarrollar las partes mecánicas que son difíciles de mandar maquinar o muy caras o toman mucho tiempo, ¿no? Sí. Si ustedes se espantan con los tiempos de impresión 3D que son 5 horas, la verdad es que mandar a hacer una pieza en inyección de plástico toma meses. Hay pedidos mínimos de miles de piezas y pues el costo por ejemplo, del tooling para hacer este tipo de inyecciones cuesta $20,000, $50,000, ¿no? Nada más el molde, más la inyección, más los materiales, etcétera. Entonces, pues la impresión vino a revolucionar todo eso. Cuando necesitamos una pieza especial, podemos hacerla en casa o si tenemos habilidades de dibujo, pues ya lo hicimos, ¿no? Porque es casi dibujar y mandar a Claro. imprimir. Yo aquí hago todo lo hago con impresión 3D. Faltan soportes de lámparas, impresión 3D. Se rompió la manija de Sí. la estufa, impresión 3D. Todo lo hago con impresión 3D. Si es plástico, ¿no? Sí, eso es importante, ¿no? O sea, hablando un poco sobre hacia dónde va, o sea, creo que tenerla como una herramienta y verlo como una herramienta de la impresión 3D es importante. Y bueno, todavía queda muchas cosas que hacer. Beto tiene un montón de cosas que nos podría platicar, de verdad, lo conozco hace tiempo. O sea, desde, por supuesto, impresión 3D hasta soldadura, o sea, soldadura con electrodo, ¿no? O sea, Beto nos puede enseñar a hacer un montón de cosas. Pero Beto, principalmente hoy, aprovechando el tiempo, que te digo, tampoco es tanto comparado con lo mucho que nos podrías compartir, que hablando sobre filamentos, ¿qué nos vas a compartir hoy? O sobre Bueno, materiales para imprimir, venga. bueno, la verdad, amigo, es que cuando me hablaste de esto, yo no sabía que era nivel básico. Eh, me Dale, excedí dale, un poquito con dale, dale. con el contenido técnico, pero Bienvenido, creo que son bienvenido. cosas importantes que casi nadie conoce y que sí Está deberíamos perfecto, está perfecto. saber. Bienvenido. ¿Puedo Claro, presentar ahí, da pantalla? un momento, ahí estás, tú me dices cuando estés listo. Ajá, listo. Ahora déjame ver cuál es mi pantalla correcta. Es esta. Ya estoy Ahí estamos presentando, los creo. dos. Beto, bueno, a ver, aquí ya estás listo para presentar, te dejo yo con el Sí, público y yo sí, estoy claro. atrás nada más cualquier cosa. Chat, yo voy a estar pendiente de
yo voy a estar muy pendiente de, pues, del chat, ¿no? Entonces, si mientras Beto está hablando se les ocurre una pregunta, ustedes me la avientan y yo voy a estar aquí pendiente de respondérselas, ¿ok? Entonces, bueno, Beto, yo me apago un momento, te dejo tu espacio, amigo. Adelante, bienvenido. Gracias. Pues aquí andamos. Ya me presenté un poquito. Soy Alberto. Hago desarrollo de hardware. He trabajado en empresitas y empresotas. Y pues la impresión 3D siempre ha sido como una herramienta que utilizo para el desarrollo principalmente de prototipos, con menor uso para producción por los tiempos y y lo que implica imprimir 3D en producción, ¿no? Sin embargo, pues creo que el tema que me pidió Fer que comentara con ustedes el día de hoy es bien interesante desde el punto de vista de que hay detalles, o sea, todos sabemos cómo funciona la impresión FDM, o si no, pues apenas nos vamos a meter, pero no es información que tenemos a la mano. Pero yo vengo a hablarles un poquito desde adentro de la ciencia y de la tecnología de los materiales con la que estamos trabajando, ¿no? El porqué de la elección de ciertos filamentos para ciertos usos específicos. Entonces, a ver, esto, ¿por qué se está trabando? Ahí está. Bueno, quiero hablarles muy rápido y perdón por el contenido altamente técnico, voy a tratar de hacerlo como muy sencillo. Vamos a hablar primero, pues, qué es un plástico, qué es un termoplástico y cuáles son las propiedades. Muchas veces me he encontrado en redes sociales pláticas, discusiones sobre si un plástico es más fuerte o más resistente que otro, pero realmente pocas personas se detienen a pensar si la terminología para empezar es la correcta, hablando de un plástico fuerte, porque ¿qué significa que un plástico sea fuerte o no? ¿Qué significa que un plástico sea resistente o no, ¿no? Entonces, yo quiero empezar desde esa parte con algunos conceptos técnicos para que va a ser mucho más fácil si usamos la terminología correcta y entendemos cómo funcionan los materiales que estamos usando, antes de pasar como a la cuestión de cómo elegir nuestro material ideal, ¿no? Sabemos que son plásticos, pero vamos a hablar un poquito de lo que hay por dentro. Este es un tema que se traduce en 2 o 3 años de estudio universitario, pero pues bueno, voy a tratar de resumirlo en menos de 1 hora para ustedes. Entonces vamos así muy rápido y muy sencillo. Para empezar, no es que un plástico sea más resistente o no. Tenemos que hablar de algunas propiedades mecánicas de los plásticos. Sí se usa la palabra resistente, pero hay que entender qué significa resistente, ¿no? La resistencia es la oposición que presenta un material a la deformación o a la ruptura cuando está en presencia de una fuerza externa. O sea, ¿cuánto se resiste el material a romperse o a deformarse cuando yo lo estoy forzando? O sea, le estoy ejerciendo una fuerza externa para que se deforme, ¿no? Hay otra palabra que se debería usar, que es tenacidad, que es la capacidad de absorber energía y deformarse de forma plástica. Esto es, digamos, el equivalente de resorte para nuestros materiales, ¿no? ¿Cuánto puedo deformar un material? De tal forma que me permita absorber esa energía sin que se deforme permanentemente y yo cuando lo suelte regrese a su forma original. Esa es la tenacidad. La dureza es la resistencia a cambiar de forma debido a una tensión externa, pero podemos entenderlo como, por ejemplo, desde el test de dureza, que si nosotros le clavamos a nuestro material con cierta fuerza una punta o una punta de algún otro material, ¿cuál se va a deformar? ¿En qué cantidad? ¿Y por qué no? Esa es la dureza. Y bueno, la fatiga de un material es un debilitamiento causado por el uso de cargas repetitivas. O sea, sí, nuestro material yo puedo doblarlo y se va a regresar, pero ¿cuántas veces puedo hacer eso antes de que el material termine o deformándose permanentemente o rompiéndose, ¿no? Esa es la fatiga del material. De las características mecánicas o de las propiedades mecánicas podemos obtener, hay gran variedad de
de propiedades que no estoy mencionando, por ejemplo, propiedades eléctricas, propiedades magnéticas, propiedades químicas. Y ahorita estamos hablando exclusivamente de propiedades físicas y mecánicas, más bien. De estas propiedades mecánicas, yo puedo obtener, o yo creo importante hablar de tres tipos de comportamiento, que es el elástico, que es justamente, estábamos hablando de esta propiedad de que un material absorbe energía y regrese a su forma original. Esa es un comportamiento elástico. Y por otro lado, viene el comportamiento plástico, que es esa propiedad o ese comportamiento del material de absorber energía de una manera que deforma permanentemente su estructura o su forma, sus dimensiones, ¿no? Por eso se le llaman plásticos a los plásticos. Realmente la propiedad plástica la tienen otros materiales. De hecho, técnicamente todos los materiales tienen propiedad plástica. La cerámica, el vidrio, los metales, por supuesto que los metales tienen propiedades plásticas, pero bueno, a los plásticos pues se les llamó porque esta es como su propiedad principal, ¿no? Y bueno, el comportamiento de termofluencia es bien importante para nosotros que estamos hablando de impresión 3D, porque es la susceptibilidad a que un material cambie de forma permanente debido a la temperatura. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con impresión 3D? Pues calentar el plástico hasta que se vuelve líquido, porque algunos plásticos no son líquidos, no se vuelven líquidos, pero le estamos inyectando energía de tal manera que nos permite cambiar su forma final. La extrusión es un proceso de formación, de conformación, que no es en frío, es en caliente, y permite cambiar la forma del material. Extruirlo significa pasar de cierto tamaño a cierto tamaño a través de un dado o de un espacio cerrado, ¿no? Que limita su forma final. Y bueno, estoy yendo muy rápido, lo sé, pero espero que, bueno, si tienen alguna duda al final la podemos resolver, y si vas no, muy pues bien, amigo, ahí les dejo mis redes. Vas muy bien, dale, va perfecto. También hay que hablar de esfuerzos, porque un material puede ser resistente a algún esfuerzo, pero a otro no. Y nosotros nos hemos dado cuenta, cuando nosotros imprimimos en 3D, bueno, los que tenemos como esa maña ya de la impresión, elegimos la orientación de nuestras piezas, sobre todo si son piezas que van a estar soportando esfuerzos mecánicos. Elegimos esa orientación de tal manera que las capas nos ayuden con cierto esfuerzo que estamos previendo que va a soportar la pieza, ¿no? Nosotros decimos, bueno, si imprimo la pieza así, pero el esfuerzo es así, pues se va a tronar porque las capas son perpendiculares a la línea, digamos, más bien las capas son paralelas a donde se está aplicando el esfuerzo, y pues justamente nuestra parte más débil en nuestro material es la unión entre capas, ¿no? Entonces nosotros imprimimos pues acostado. Se pueden hablar de varios tipos de esfuerzos, los importantes son estos. No es lo mismo un esfuerzo de tensión que uno de compresión, y si no, pregúntenle al concreto. El concreto armado es una mezcla de un material que es excelente en compresión, que es el propio cemento, el concreto, pues, pero si yo tengo una columna de concreto y hay un sismo, ya no está soportando un esfuerzo de compresión, sino un esfuerzo de flexión y de tensión. Y el concreto es muy malo soportando ese tipo de esfuerzos. Para eso se le agrega acero, ¿no? Las varillas de acero, las viguetas de acero, lo que sea que lleve. Y ya tenemos un material compuesto que nos permite soportar compresiones, la compresión por el peso propio de la estructura, y las tensiones y las flexiones por los movimientos naturales de esa estructura. También hay movimientos de torsión, que son pues movimientos que hacen que un material se gire o se deforme sobre su línea más larga o sobre su eje más largo. Y hay esfuerzos de cortante. Ustedes tienen un ejemplo muy ahí a la mano con las tijeras. Las tijeras ejercen un esfuerzo cortante sobre el papel, y el papel pues tiene un momento en el que ya cede ante ese esfuerzo y es cortado, ¿no? Y pues bueno, no le hagan mucho caso a esta gráfica. Lo único que quiero rescatar de ella, esta es una gráfica que se usa mucho en ingeniería de materiales, y nos dice cuánto esfuerzo soporta
antes de algunos puntos importantes. Por ejemplo, esta línea de abajo dice, esto es el esfuerzo o la deformación, y perdón, este es el esfuerzo, este de acá, y esta es la deformación del material. Y vean que hay una parte recta que prácticamente lo que nos dice es, yo puedo deformar el material en esta sección todo lo que quiera y no va a pasar nada. El material se va a deformar de forma plástica, que significa que pues va a regresar a su forma original cuando yo deje de ejercer ese esfuerzo. Llega un momento, aquí donde está el límite elástico, donde yo ya estoy ejerciendo un esfuerzo tan grande que el material ya no va a devolverse a su forma original. La diferencia entre este límite elástico y, digamos, la pendiente de esta recta va a determinar si el material se va a quebrar muy fácil o no. Por ejemplo, el vidrio tiene esta parte proporcional, es muy pequeña, tiene una pendiente muy elevada y prácticamente llegamos muy rápido a su límite elástico y a su punto de ruptura. Es una gráfica muy comprimida hacia la izquierda. Y los plásticos es todo lo contrario, es una gráfica muy comprimida hacia la derecha. Y bueno, seguramente van a salir dudas de esto. Creo que aquí terminan como... Ya las estoy anotando, Beto. Las cuestiones... bueno, muchas gracias. Y si quieres las revisamos al final. Bueno, con esto termino la parte teórica. No, todavía falta una cuestión aquí. Bueno, ya hablamos de que los plásticos son termoplásticos. Hay plásticos que no son termoplásticos. Se llaman... ¿qué? Termoestables, son materiales termoestables. Conocemos algunos, por ejemplo, el caucho es un material que no podemos fundir, que no le podemos aumentar la temperatura para cambiar su forma, que en vez de fundirse, pues se quema directamente. Conocemos ¿qué otro tipo de material? La madera, por ejemplo, que bueno, de hecho no es un plástico, pero es un ejemplo de un material que no es termoplástico. No le podemos aumentar su temperatura para deformarlo. Entonces, un termoplástico es eso, podemos formarlo cuando está caliente, tiene una temperatura característica que es la temperatura de fusión, que es la que nosotros usamos en nuestros extrusores de las impresoras para pues fundir el material. Y tiene una propiedad de la que casi nunca se habla, pero que es bien importante y es una propiedad con la que ustedes siempre se pelean, que es la temperatura de transición vítrea. Si ustedes han imprimido ABS, seguramente han tenido el problema del warping, el problema de que sus impresiones pues, se tuercen hacia arriba y se despegan de la cama de impresión. Bueno, eso es debido a la temperatura de transición vítrea. Lo vamos a ver en un momento. Y bueno, quiero enseñarles por dentro qué es un termoplástico. Imaginen el espagueti. Los termoplásticos son cadenas de compuestos orgánicos muy largas y están pues enredadas entre sí, ¿no? Son muchas cadenas enredadas entre sí, como una pila de espagueti, imagínenlo así, y a eso se le llama un termoplástico amorfo. Ahora, ¿un termoplástico puede ser puramente amorfo? Sí, pero la mayoría de los termoplásticos con los que tratamos tienen como células, de zonas amorfas que se acomodan de forma cristalina. A estos termoplásticos se le llaman semicristalinos y volviendo a la analogía del espagueti, pues son pilas de espagueti enredadas entre sí, pero que son de forma local y entonces hay como muchas pilas agrupadas entre sí y esas forman estructuras cristalinas. Estamos hablando a un nivel molecular. Son cosas que no vemos, ¿no? En nuestro día a día se necesita un microscopio para verlas, pero nos ayudan a entender cómo funcionan nuestros plásticos por dentro. Las zonas amorfas nos permiten esa flexibilidad y las zonas cristalinas nos dan la dureza del material. Entonces, diferentes combinaciones de zonas amorfas y cristalinas nos dan diferentes propiedades mecánicas y diferentes capacidades o propiedades físicas para nuestro material.
Aquí está a muy grandes rasgos de lo que les estoy hablando. Volviendo a la analogía del espagueti, pues aquí en esta zona amorfa tenemos nuestro espagueti y esta zona semicristalina, vean que los espaguetis se alinean en ciertas partes y en ciertas partes no. A eso se le llama laminilla, estructura laminar, y esas laminillas se agrupan con otras laminillas para formar algo llamado esferulinas. Y esas esferulinas son estas formas que están aquí en esta foto, que son los elementos básicos de esa estructura cristalina de nuestro plástico. Prometo ya quitarme de los conceptos teóricos, pero son importantes para lo que sigue, se los prometo. ¿Qué sacamos de todo esto? Bueno, todos los plásticos de impresión son semicristalinos en alguna medida. Y bueno, esa propia estructura va a definir las propiedades físicas del plástico y sus propiedades mecánicas. Y ahí me faltó algo, dije el acomodo, pero se me fue. ¿Quién sabe qué quería decir? Ya sé. El acomodo de estas zonas amorfas y cristalinas nos van a definir la temperatura de transición vítrea. Ahora sí, vamos a explicar de qué va esto. Cuando nosotros tenemos estos cristales de plástico y les aumentamos su temperatura, les estamos inyectando energía, y estos cristales primero se expanden, porque las zonas amorfas que están dentro de esos cristales se expanden, entonces los cristales también se expanden. El problema es que esa expansión y esa compresión debido a la temperatura no es lineal. O sea, hay una zona en donde es lineal, hay una zona en donde es lineal, pero hay una sección, hay un rango de temperaturas en donde cambia la cantidad de expansión dependiendo de su temperatura. Entonces, ¿qué significa? Que si yo le aumento mucho la temperatura al plástico porque necesito imprimirlo y el plástico empieza a enfriarse, llega un momento en que llega a esa temperatura de transición vítrea y se contrae de golpe. Lo podemos ver así, ¿no? Cambia su densidad de forma muy rápida, se vuelve muy denso porque se está solidificando y se contrae de golpe. Eso es lo que provoca ese warping de nuestras impresiones. ¿Por qué? Pues porque las primeras capas ya se están enfriando, las capas de hasta arriba no, y las capas de hasta abajo se empiezan a encoger sobre de sí en todos los sentidos, no solo de forma planar, no solo sobre la capa que fueron impresos, ¿no? Sino también hacia arriba, porque hacia arriba también hay plástico. Ese es el efecto que tenemos de deformación en nuestras impresiones. Ustedes lo han visto, seguramente se han peleado con ello, y pues depende mucho del material y depende mucho de las condiciones de impresión. Y bueno, pues ya habiendo explicado un poquito qué tipos de esfuerzos hay, cuáles son las propiedades mecánicas de los materiales que estamos imprimiendo, cómo elegimos el material correcto, ¿no? Que es como el punto clave de esta presentación. Si yo tengo que imprimir una pieza, ¿cómo elijo el material correcto para esa aplicación? Y pues bueno, yo recomiendo esto. Es algo, no es como mi recomendación personal, es algo que en ingeniería se hace todo el tiempo, y es hacer una lista de especificaciones de nuestro diseño. ¿Qué requerimientos tenemos para nuestro diseño y para nuestro desarrollo final? Principalmente, si la pieza se va a someter a esfuerzos mecánicos, ¿a cuáles esfuerzos, no? Si no se va a someter a esfuerzos mecánicos, también es válido. O sea, una pieza, no tengo ninguna a la mano, pero por ejemplo, una pieza que voy a poner en una repisa porque es un monito y pues realmente no va a sufrir ningún esfuerzo nunca en la vida, pues se puede imprimir con un material que no esté diseñado para esfuerzos muy grandes, ¿no? Pero si es, por ejemplo, una ménsula o un soporte o un eslabón que va a soportar esfuerzos mecánicos muy grandes, pues obviamente tenemos que pensar en que el material debe ser el adecuado para soportar esos esfuerzos, ¿no? Ahora, ¿la pieza va a estar sometida a temperaturas altas? Si sí, pues no podemos elegir un plástico de temperaturas bajas porque el plástico se nos va a fundir y se nos va a deformar durante su ciclo de vida de trabajo, ¿no?
La pieza va a servir como aislante eléctrico porque hay materiales que absorben humedad y que son menos eficientes como aislantes eléctricos que otros materiales. Eso es importantísimo y es una cuestión que puede salvar vidas en forma de evitar choques eléctricos o en forma de evitar incendios. Es una aplicación para exteriores. Si nuestra aplicación va a estar sometida a cambios de temperatura, a rayos ultravioleta, a lluvia, granizo, etcétera, pues debe ser un material que esté diseñado o que permita estar expuesto al clima y que no vaya perdiendo sus propiedades mecánicas con el tiempo, ¿no? O sea, todos podemos imprimir en cualquier material, pero obviamente una pieza impresa en un material que no es adecuado para nuestra aplicación va a fallar antes. Si es una pieza que está, por ejemplo, en estos mecanismos que estuvimos haciendo todos para ayudar a los respiradores automáticos ahora con el tema del COVID, pues si es una pieza que falla muy pronto, pues es un riesgo vital, ¿no? Y bueno, pues me puedo saltar esta diapositiva porque ya estamos hablando de los criterios mecánicos, de estos que si la pieza se va a someter a un esfuerzo mecánico, si la pieza va a estar sometida a temperatura, se convierte en criterios. ¿Cuál es el esfuerzo máximo que va a soportar? Quizá no sabemos calcular el esfuerzo máximo, pero quizá no necesitemos saber exactamente cómo calcular ese esfuerzo, sino más bien tener una idea de qué material es el apropiado, ¿no? También las temperaturas de servicio. Si nuestra pieza tiene tolerancias muy cerradas y hay cambios de temperatura, pues el material se dilata y se contrae con la temperatura. ¿Eso cómo nos puede afectar, no? Entonces, pues estos criterios se traducen en estos criterios para elegir nuestro material se van a traducir en dos grandes familias, que son los criterios mecánicos y que son estos criterios de impresión. Mi impresora permite imprimir un material de alta temperatura, mi impresora tiene un ambiente cerrado o abierto, necesito un ventilador extra para enfriar el material, necesito, no sé, digamos, suponiendo que es impresión en resina, tengo una cámara UV para, ¿cómo se llama? Para endurecer el material, cuál es el precio del material, si está dentro de mi presupuesto o no, ¿no? Entonces, todos estos criterios mecánicos y nuestros criterios prácticos de impresión se deben traducir en la elección de un material adecuado. Y bueno, aquí va una pequeña lista de fichas técnicas de los materiales de impresión FDM. La mayoría de ustedes ya los han visto, han oído de ellos, los conocen. Les dejo por ahí voy a dejar por ahí la fuente. Yo les quiero mostrar de dónde obtuve esta información. La verdad es que no es algo que haya hecho yo. Esta página es una página de productos de impresión 3D y tiene una tabla bastante completa, a mi parecer, de los materiales de impresión más comunes, de sus propiedades mecánicas y de pues algunas consideraciones prácticas en impresión, ¿no? Si requiere ventilador para enfriar, si requiere cama caliente, si requiere un clima cerrado, etc. También habla de precios aproximados, etc. Yo hice como un resumen de esto y agregué el tema que es para mí crítico de la temperatura de transición vítrea o cristalina. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno de estos materiales. ¿Cómo vamos de tiempo? A ver. Vas muy bien, amigo, okay, vas muy bien. Perfecto. Muy bien, vamos a empezar con el ácido poliláctico. Todos lo conocemos como PLA. Es un material duro. Es un material bastante cristalino. ¿Qué significa? Que va a soportar golpes, va a soportar como fricciones, que le llamamos tracción realmente, pero es por la misma cuestión de ser un material cristalino, es un material que se va a romper muy fácil con ciertos esfuerzos mecánicos, sobre todo tensiones y torsiones. Si yo someto a flexión una pieza de ácido poliláctico,
va a ser más fácil que la rompa que si lo hubiera impreso en otro material. Este material es bastante cristalino y nosotros lo hemos visto porque sus propiedades ópticas, para empezar, es un material que dependiendo del tinte, bueno, si no tiene tinte es translúcido, tiene una superficie brillante y pues ya algunos le agregan tinte para hacerlo opaco y para hacerlo mate, ¿no? En general, el ácido poliláctico se dice que es ecológico, pero realmente, bueno, se dice que es ecológico porque se puede obtener ya sea del almidón de maíz, de la yuca o de la caña de azúcar, ¿no? Que, por ejemplo, la caña de azúcar es como un cultivo extremadamente rápido y fácil de obtener. Sin embargo, la mayoría del PLA que nosotros conseguimos no proviene de estas fuentes ecológicas, proviene de otras formas de sintetizar ese plástico y pues son formas que no son tan ecológicas, ¿no? Lo que sí es que una vez que ya tenemos el PLA, se puede reciclar de forma sencilla porque pues su temperatura es muy baja o su temperatura de fusión es muy baja. Tiene algunas deficiencias, sobre todo es muy susceptible a la radiación ultravioleta. Es un material que si nosotros lo ponemos al sol, aunque no llegue a su temperatura de trabajo máximo, se va a empezar a deformar, solo por la radiación ultravioleta. Es muy resistente a la abrasión por el hecho de ser cristalino. Es biodegradable bajo ciertas condiciones. No es que lo podamos tirar a la basura y se va a degradar. Se necesita una planta procesadora para degradar el material y, pues, por ejemplo, se requieren condiciones de mucho tiempo, temperaturas medianamente altas y en presencia de agua, de dióxido de carbono, y se degrada de una forma muy lenta y no es tan limpio, ¿no? Como se hace ver. O sea, es un material común, es un material barato, es un material que puede ser ecológico, pero no se dejen engañar, no necesariamente es ecológico. Puse estas fórmulas químicas, no se las tienen que saber, las puse con un propósito específico. Esta parte de aquí tiene una N aquí abajo, que significa que esta sección de la cadena se reproduce cientos, miles de veces, decenas de veces, no sabemos. Y justamente cada productor de plástico hace una formulación de PLA distinto. Entonces, no es lo mismo comprar un PLA de un productor que comprar un PLA de otro, que comprar un chino, que comprar un mexicano, sobre todo si no dicen cuál es su formulación exacta y muy probablemente nunca nos lo van a decir, ¿no? Entonces, aquí es donde está el truco de los plásticos. Por ejemplo, hay plásticos que, por ejemplo, vi por ahí un PLA Plus, que es un PLA con muy altas prestaciones de una marca Hatchbox. Creo que Hatchbox lo maneja. Sigue siendo PLA, pero el hecho de agregar o quitar estas cadenas que se repiten, o bueno, estos bloques que se repiten en la cadena principal, hacen que tenga unas propiedades un poquito distintas a las de otros PLAs, ¿no? Entonces, muy probablemente podemos comprar un PLA súper barato de un proveedor ahí medio desconocido, pero es un PLA de baja calidad, y todo depende justamente de este bloque y de cuántas veces se repite ese bloque en nuestra cadena. Y nada más puse los demás por diversión, o sea, es la misma idea con todos los demás plásticos. Vamos a pasar a otro bien común, que es el acrilonitrilo-butadieno-estireno, conocido como ABS, que tiene unas cadenas extremadamente largas. Es un plástico, es un plástico que se usa bastante. De hecho, aquí yo no pude reproducir la cadena, entonces les puse como los bloques fundamentales por separado. Aquí está el acrilonitrilo, aquí está el butadieno, aquí está el estireno. Este plástico es un plástico de ingeniería. Voy a pasarme a la siguiente diapositiva. Es de los pocos plásticos puramente amorfos. Bueno, sí tiene una cuestión ahí cristalina, pero es un plástico que realmente nunca se funde, solo se hace semisólido. Por eso a veces tenemos problemas para imprimirlo. ¿Por qué usamos ABS? Es un material muy conocido, es un material de acceso universal,
Es un material que tiene gran resistencia al impacto, que es bastante tenaz, que tiene buena rigidez. Es un material con excelente comportamiento eléctrico. Es igual de reciclable que el PLA. También hay variedad de formulaciones. Por ejemplo, todos dicen, el Lego es ABS, podemos hacer nuestros propios Legos. Sí, pero la formulación del Lego es muy específica y no es que sea un secreto de la compañía, pero pues su formulación está ahí protegida por algunas patentes, ¿no? Pero pues sabemos de las deficiencias que tiene el ABS, sobre todo porque necesita un ambiente controlado y una cama de impresión con temperatura alta. Y esto es justamente por su temperatura de transición vítrea, 105 grados. ¿Qué significa esto? Con el PLA me lo salté porque casi nunca tenemos problemas con el PLA. La temperatura del PLA es más o menos 65. El ABS tiene 105 grados de temperatura de transición vítrea. Cuando nosotros calentamos nuestro ABS para inyectarlo a través de nuestro extrusor, el plástico que está quedando en las capas de hasta abajo se va enfriando y cuando llega a 105 grados se contrae de golpe. Esta es la razón por la que nuestra cama caliente debe estar, aquí está la recomendación, 110 grados. ¿Por qué? Porque nuestra cama caliente va a generar un microclima en esa sección que va a mantener o va a tratar de mantener al plástico siempre, siempre, siempre por encima de 105 grados. Es muy difícil de lograr, por eso todos tenemos problemas de impresión de ABS y por eso se han desarrollado como muchas metodologías y muchas técnicas. Yo tengo esta técnica tan sofisticada de aquí, que es meter la impresora dentro de una caja de cartón, y pues ayuda un poco a esta cuestión de la impresión con ABS. Yo trabajo mucho el ABS porque se utiliza bastante para desarrollo, pero bueno, pues tiene ahí sus deficiencias. Es un plástico igual de barato que el PLA por el mismo hecho de que es como de acceso universal, ¿no? Es un plástico que tiene con nosotros décadas. Vamos a hablar de otro plástico bien común, el PETG. El PETG es el material que ustedes han visto en todas las botellas de plástico, reciclables o no reciclables, de refresco, de agua, de garrafones. El PETG se utiliza en muchísimas cosas. Es igual una cadena repetida. Aquí está, digamos, el bloque fundamental y se repite muchas veces. Es un material más o menos barato, o sea, ya empieza, como es un material que empieza a llamar la atención, empieza a ser como muy requerido en el mercado y empieza a haber más oferta y pues los precios han estado bajando. Es un plástico que nos permite imprimir con temperaturas parecidas al ABS, pero que tiene una temperatura de transición vítrea más baja que el ABS, más o menos 85 grados. Entonces es mucho más fácil de imprimir que el ABS y se contrae menos cuando nosotros estamos imprimiendo. Algunas propiedades del PETG es que pues, es semicristalino y todos lo hemos visto, o sea, el PET es translúcido. Es la familia más común de termoplásticos por el hecho de que lo tenemos en todos lados. Les puedo jurar que hay PETG en su casa, en algún lugar. Es reciclable. Es bastante ligero a comparación del ABS, por ejemplo. Tiene buena resistencia al impacto y al desgaste. Es unas propiedades mecánicas muy parecidas al PLA, pero con las ventajas térmicas del ABS, ¿no? Entonces, por eso es el plástico favorito de muchas personas, incluyendo el mío. Y es bastante resistente a la corrosión. Pues es un material bastante bondadoso, digamos, ¿no? No sé si tengo algo más que decir del PETG. Creo que no. Y si no, pues me acordaré en algún momento o en la sección de preguntas. Hay un material menos conocido, un poquito más caro, que es la poliamida, que todos conocemos por su nombre comercial, nylon. Ojalá DuPont no me esté escuchando porque es un nombre comercial. Es un plástico que tiene propiedades parecidas al ABS. Las temperaturas de impresión suelen ser más altas y su temperatura de transición vítrea es baja, es parecida a la del PETG,
Por eso en algún tiempo llamó la atención, pero pues ahora con la aparición del PETG, pues como que dejó de ser como un actor importante en esta cuestión de los materiales de impresión 3D. Está por ahí, es un plástico muy duradero. Por ejemplo, aquí en la imagen de los hinchos realmente, los cinturones de plástico, como los conozcan en su país, realmente están hechos de nylon. Tiene muy buena resistencia al impacto, muy buena resistencia a la abrasión y es muy ligero. Es una buena alternativa al PETG. Ah, ya me acordé que iba a decir sobre el PETG. Nosotros conocemos, bueno, las botellas con las que tomamos agua son PET, tereftalato de polietileno, pero al plástico de impresión se le agrega este glicol al final para estabilizarlo y para hacer más fácil de imprimir. Eso es todo lo que quería decir. No es exactamente el mismo PET que se usa en las botellas. Por ahí hay una discusión sobre, ¿se puede reciclar el plástico de botella e imprimirlo? Sí, sí se puede. No tiene las mismas propiedades que el PETG. Son distintos. Sí es tereftalato de polietileno, pero el que ustedes compran en forma de filamento trae un glicol. Y eso cambia un poquito sus propiedades. El acrilonitrilo estireno acrilato, conocido como ASA, es un material bastante duro. El problema de este material es que la temperatura que necesitamos en nuestro extrusor para imprimir es muy alta y la mayoría de los extrusores que traen liner de teflón pues ya no van a permitir extruirlo, ¿no? Si de por sí nosotros corremos el riesgo de dañar, bueno, más bien, si nosotros corremos el riesgo de acelerar o de más bien de acortar el tiempo de vida de nuestro extrusor con el ABS, con el PET, pues el ASA requiere temperaturas mucho más altas y pues ya necesitamos un extrusor que sea completamente metálico. También necesitamos tener un ambiente cerrado y pues principalmente su costo es muy alto y es un material que pocas personas usan, pero es el mejor material para los que hacemos impresión 3D de piezas mecánicas. Es una alternativa muy parecida al ABS, es estable contra radiación ultravioleta y contra cambios de temperatura, lo que lo hace excelente en exteriores. Es resistente al impacto, resistente a la temperatura, claro. No pierde brillo, no pierde color, no pierde propiedades mecánicas por estar sometido a estos cambios de ambiente y pues es muy duradero, ¿no? Por lo mismo es un material muy caro. Poliuterano termoplástico, conocido como TPU y seguramente lo han oído como su nombre comercial, Ninja Flex o alguna variante. Es el plástico flexible que nosotros encontramos en forma de filamento para imprimir. Tiene una rigidez muy baja, por lo tanto es flexible. La temperatura de impresión es más o menos la del ABS, pero pues no sé si ustedes hayan imprimido TPU, los que lo han hecho saben que es bien complicado de imprimir por la pura cuestión de que es flexible y entonces se requieren algunas adecuaciones especiales en los extrusores de nuestras máquinas. No funciona correctamente en extrusores, ¿cómo se llama? Extrusores tipo Bowden, que es este extrusor que el motor está separado del carro de impresión y tiene este liner de teflón, porque pues el plástico se sale por donde puede, ¿no? Excepto por donde debe. Es muy suave, tiene una textura muy bonita al tacto, es muy transparente, al menos que se le agregue pues algún colorante, algún tinte, y se utiliza muchísimo para hacer empaques, para hacer sellos, porque es resistente a aceites y grasas, porque por el hecho de ser flexible te permite hacer sellos que son resistentes al agua, y porque es resistente a la abrasión. Cuando nosotros hacemos un empaque y apretamos dos piezas contra el empaque, hay un esfuerzo de abrasión en las superficies del empaque y este material resiste bastante bien esos esfuerzos. Y por ahí me acabo de enterar, esto es algo que acabo de conocer, que el TPU es bastante resistente a temperaturas bajas.
Voy a regresarme aquí, la temperatura de servicio máxima es 74 grados, pero chequen, por ejemplo, la temperatura de transición vítrea del TPU es menos 64 grados. Entonces, este material es bastante bueno para soportar temperaturas bajas. Entonces, pues tiene todas esas propiedades que necesitamos cuando trabajamos con fluidos, llámese, no sé, agua, aceite, lo que ustedes quieran, ¿no? Que incluso me atrevo a decir gasolina. Y bueno, este último material es un material que llama mucho la atención últimamente, es un material que está de moda, no es un termoplástico, es la fibra de carbono, y es uno de esos pocos ejemplos que tenemos en la impresión 3D de materiales compuestos. La fibra de carbono por sí misma no es plástica, son tubitos o hilos de carbono que están entrelazados entre sí, pero se mezclan con algún otro material que les permita como esa maleabilidad. Si ustedes han visto cómo se trabaja la fibra de carbono, por ejemplo, en los autos, en los aviones, es la tela de fibra de carbono que viene tejida y se le aplica una resina. La resina endurece y mantiene la fibra de carbono en su lugar. La fibra de carbono es excelente en esfuerzos de tensión y en esfuerzos de flexión. Es mala en esfuerzos de compresión, pero para eso está la resina que rodea a la fibra de carbono. La fibra de carbono es el cemento, es el concreto armado, o es el equivalente al concreto armado en impresión 3D. Hay una gran variedad de temperaturas de impresión de la fibra de carbono porque la temperatura de impresión no depende de la fibra por sí misma, depende del material que se utiliza como aglutinante y pues dependiendo de la formulación del fabricante, pues puede ser alguna combinación de ABS, de ASA, X material, ¿no? Igual y no sabemos qué material es. Y por eso las temperaturas de impresión, ustedes van a ver que las recomendaciones son como muy variadas, tanto en extrusor como en cama, y también las temperaturas de servicio. La fibra de carbono soporta temperaturas altísimas, pero el material que se utiliza como medio de impresión no lo es, no resiste temperaturas tan altas. Entonces es un plástico que a partir de los 60 grados pues se va a empezar a deformar, pero pues es el material que todos están usando para piezas que requieren como ese extra de resistencia a los esfuerzos, ¿no? Bueno, ya les platiqué todo de la fibra de carbono. El material base principalmente es nylon, creo que les había dicho ABS. Es excelente en rigidez y en dureza. Tiene muy buena estabilidad dimensional. Otra cosa en que los ingenieros nos fijamos mucho, y es muy ligero. Entonces, pues tiene muchas propiedades muy adecuadas para la impresión 3D, pero la gran desventaja que yo le veo es que es un material extremadamente abrasivo. Es el asesino de boquillas. No podemos imprimir fibra de carbono con boquillas de latón, porque en un abrir y cerrar de ojos esa boquilla ya cambió su tamaño, o sea, ya se abocardó. Entonces tenemos que recurrir como a materiales más duros, ¿no? Por ejemplo, hay boquillas de rubí, boquillas, hay también de acero inoxidable que son más duraderas, pero contra la fibra de carbono, la verdad es que nada es útil más que un material más duro que la propia fibra, ¿no? Y pues la fibra de carbono tiene una dureza muy similar a la del diamante, por eso boquillas de rubí, ¿no? Principalmente. Entonces, eso lo hace un material difícil de trabajar y caro. Tienes que comprar la fibra de carbono, tienes que comprar tus boquillas y tienes que asegurarte que tu impresora lo puede imprimir de forma correcta.